Juan 17. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El Señor bendiga su palabra. Un ejercicio que es de gran bendición y trae bastante ánimo a nosotros los creyentes, es saber que estamos orando los unos por los otros. Eso es de gran ánimo, es un gran aliciente para nosotros. Es muy alentador cuando escuchamos: he estado orando por ti, he estado orando por ustedes.
También es muy grato cuando tenemos a alguien o algunos a quienes nos podemos dirigir y pedir que oren por nosotros. Y la respuesta habitual es, claro que sí, voy a orar por ti, voy a orar por esto o por aquello. Ahora, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Quién de nosotros ha sido cuestionado sobre lo que pedimos? Y les voy a dar un ejemplo. ¿Podrías orar por mi salud que se está deteriorando? Y nos responden, ¿por qué debería orar por tu salud? ¿Alguien ha recibido esa réplica? ¿No? ¿Nadie? Y pues, en el mejor tono, puede que no entendamos esa réplica. ¿Por qué debería orar por tu salud? Porque la respuesta es obvia. ¿Ah? ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿Quién se siente bien cuando tiene una dolencia? Pero, esa réplica, ¿por qué debería orar por ti, por esto o aquello? Es una pregunta muy consciente porque está apelando a que se desea hacer una oración informada, una oración con propósito, centrada en Dios. Es común, muy común, que oremos sin estar lo suficientemente informados. Todos los días. Y gloria a Dios por la escuela dominical que tuvimos esta mañana porque se conecta perfecto con el sermón. Es común que oremos, si es que oramos, sin estar lo suficientemente informados. Nos falta conocimiento de la persona de Dios. No conocemos con suficiencia las peticiones y las circunstancias que rodean esas peticiones y por lo tanto no conocemos la relación de Dios con nosotros que finalmente nos lleva a orar sin sentido. Creo que todos ustedes se han dado, tanto miembros como quienes asisten acá, que en familia fiel, cuando nos reunimos en culto dominical y alguien pasa a orar aquí, tenemos una práctica de escribir nuestras oraciones. ¿Y por qué las escribimos? Porque al escribir le damos estructura, le damos sentido y propósito a la oración. Y aún ahí está el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo está en su palabra inspirada y escrita. Y frecuentemente oramos muy improvisadamente, dando lugar a una comunicación que si la escribiéramos, diríamos, esto no tiene sentido a la luz de la voluntad de Dios. Pareciera que estuviera haciendo unas planas y no hablando con la persona más importante del universo. Hagan el ejercicio. Y recuerdo que una vez Carlitos Maldonado nos invitó a hacerlo. Escriban sus oraciones. Esas oraciones que ustedes día tras día hacen al Padre y léanlas a ver qué están diciendo. A ver si tiene sentido, si tiene propósito, si está conectado realmente con la voluntad de Dios y con el Evangelio. Y realmente nos vamos a dar cuenta que nos vamos a preguntar, ¿dónde está el Evangelio en lo que he dicho? ¿Dónde está la voluntad del Señor? Y hay un número suficiente de oraciones escritas en la Biblia que tienen un carácter ejemplar en todo aspecto. Son oraciones informadas, oraciones con enfoque, con estructura, con lógica. Oraciones que sí muestran una comunicación con una persona. Y es con el ser de Dios. Oraciones que modelan un contenido teológico y práctico conforme al plan de redención. Y Juan 17 es una de esas oraciones.
Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, era un hombre de oración, de mucha oración. Y tenemos en los evangelios extractos de sus oraciones, pero de alguna manera y por algún propósito tenemos esta oración. Ahora, quiero dejar muy en claro antes de continuar con el sermón que el propósito de este pasaje no es cómo orar. Hay pasajes mucho más claros y los hemos visto en escuela dominical como Mateo 6, como lo vimos hoy en Lucas 11, en donde los discípulos le piden al Señor, Señor, enséñanos a orar. Es decir, ¿cómo oramos? ¿Qué oramos? ¿Por qué oramos? Bien. Y si bien podemos leer Juan 17 como un ejemplo de oración, necesitamos realmente entender qué quiere comunicar este texto. ¿Qué está hablando Jesús con el Padre y por qué lo está haciendo? Así que mis hermanos y amigos, el contenido y el propósito de esta oración nos está comunicando esto. Y es que Jesús desea, anhela que la belleza de la unidad de Él con el Padre sea una realidad en todos sus seguidores. La gloria de nuestra unidad es la belleza de su unidad. Y ese es el mensaje de este texto. Entre miles de cosas que Jesús pudo orar al Padre antes de morir, porque sabemos que el Señor está a puertas de entregarse a la cruz por nuestros pecados, entre muchísimas cosas resuena una idea a la cual debemos atender. Y hay algo muy interesante. Esa idea que resuena en este texto no es porque nosotros la vayamos a cumplir. Aquí el que está hablando es el Hijo con el Padre. ¿Quién va a cumplir el ruego? El Padre. El Padre. Pero esta oración ha sido escrita para comunicarnos algo, para que reaccionemos de alguna manera, de alguna forma a su contenido y propósito. Esta oración es muy significativa porque Jesús está clamando por nosotros. Miren lo hermoso que es al saber que alguien está orando por mí, ¿sí? Saber que don Tomás está orando por mí. Qué bendición, qué dicha. Y cada uno de ustedes. Pero saber que el Hijo está orando por nosotros, Jesucristo. Y es una oración sentida y profunda. El Hijo hablando con el Padre. Es una oración prioritaria. El Hijo clamando principalmente por la unidad del pueblo de Dios. Se trata de la gloria de nuestra unidad, porque en nuestra unidad mostramos la hermosura de su unidad. Y quiero llevarlos por esta oración a la luz de dos ideas que sí tienen un carácter muy teológico, pero vamos a ver las implicaciones de por qué el Señor está diciendo lo que está diciendo en este texto. Vamos a ver la realidad de la unidad entre el Padre y el Hijo. Y vamos a ver el deseo de la unidad entre creyentes. Bien, vamos a ver este texto a la luz de esas dos ideas. La realidad de la unidad entre el Padre y el Hijo y el deseo de la unidad entre los creyentes. Entonces, veamos esa primera idea. La realidad de la unidad entre el Padre y el Hijo. Pregunta, ¿qué tan unidos están el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo? ¿Qué tan unidos?
Mucho, ¿cierto? Durante esta oración, la descripción de unidad es tal que no parece haber distinción entre ellos. ¿Mm? La gloria del uno es la gloria del otro. El deseo de gloria del uno es el deseo de gloria del otro. Eso lo dice el versículo 1, cuando el Señor comienza a hablar con el Padre, a decirle: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y si pusimos atención al texto, hay una palabra que se repite mucho: gloria, glorificar. La pregunta es: ¿qué significa gloria según este texto? Bueno, la gloria es la expresión, y esto es muy importante, porque nosotros cuando cantamos damos gloria a Dios, glorificado sea el Señor, y lo decimos todo el tiempo. Pero ¿qué estamos queriendo decir con eso? Bueno, según la palabra de Dios, la gloria es la expresión de todo lo que es el ser de Dios. Todo lo que es Dios, su existencia, sus atributos, su voluntad, sus propósitos. Y entonces al Jesús pedir que sea glorificado, ¿cómo lo sería? ¿Cómo sería Jesús glorificado? Entonces el Señor dice en el versículo 2: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Algo que vimos o que hemos visto a lo largo de esta serie de Juan es que Cristo mostró todo el tiempo la expresión exacta y la naturaleza de Dios. Mostró al ser de Dios en plenitud. Tanto así que uno de esos discípulos, Felipe, le pregunta: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde el Señor? Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía preguntas: muéstranos al Padre. Y a otros opositores que no entendían cómo tenían enfrente de ellos al Hijo de Dios, Jesús les decía: no me crean a mí, no me crean a mí, pero créanle a las obras. Porque las obras solo las hace ¿quién? Dios. El Hijo reveló lo que es el Padre en su totalidad. Ahora, humanamente hablando, Jesús pide al Padre el reconocimiento de esa gloria. Y según el texto, ¿qué elemento revelaría de manera particular esa gloria? ¿Qué elemento? La vida eterna. La vida eterna. Solo Dios es eterno y por lo tanto solo Él puede conceder vida eterna. Jesús es eterno y por lo tanto puede conceder esa vida. La forma en la que el Padre glorificaría a su Hijo es revelando que el Hijo tiene potestad sobre la vida. Y por eso es que el único que ha podido vencer la muerte es Jesucristo. Jesucristo. ¿Bien? El Padre y el Hijo están unidos de tal forma que la eternidad le pertenece a los dos. Ninguno de ellos tuvo principio o fin. La eternidad es de los dos. ¿Y qué es la vida eterna? Es conocer al Padre y al Hijo. Solo al Padre, es conocer al Hijo. ¿Y cómo luego vida eterna no es vivir para siempre? Bueno,
Se necesita toda una eternidad para conocer a aquellos que son eternos. Esa es la vida eterna. Pero también hay otras pertenencias unánimes que son de los dos, ¿sí? Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Los seguidores de Cristo, los creyentes en Él, ¿a quién pertenecen? Al Padre. Pertenecen al Padre. Y todo lo que le pertenece al Padre también es del Hijo. Todo, todo. Y eso es un poco difícil de entender para nosotros, porque por más que alguien diga de nosotros, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, hay limitaciones. Hay limitaciones físicas, limitaciones pecaminosas y hasta limitaciones prácticas. Les voy a dar ejemplos. Mira, esto es mío, pero también es tuyo. Yo lo tengo ahora y mañana lo tienes tú. Ahí hay una limitación. O como muy formalmente lo decimos, oye, esta es tu casa. ¿Pero cuándo es que viajas? Hermano, cuente conmigo para lo que sea. Pero para eso, para eso sí no. Y en Dios no hay esas limitaciones. No hay esas limitaciones. Y miren el versículo 21, cuando el Señor dice en una parte de este versículo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y eso que Jesucristo es 100% hombre. La armonía del Padre con el Hijo es perfecta, perfecta. La única distinción es que el Padre está en los cielos y el Hijo vino al mundo. Pero Él no es del mundo, ni se quedó en el mundo, porque Él no es de aquí. Y lo dejó muy en claro, lo dice el versículo 11, como una realidad, y eso está en griego, por eso no lo entendemos muy bien, pero el versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, aunque Él sí estaba en ese momento en el mundo, pero es una realidad de que Él no pertenece aquí. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, hablando de sus discípulos. Así que esa unidad entre el Padre y el Hijo es evidente en todo el texto. Está llena de la gloria de la unidad del Padre y del Hijo. Y la pregunta es, ¿por qué la perfección? Porque es una unidad perfecta. ¿Por qué la perfección del Padre y el Hijo es tan cuestionada? ¿Por qué es tan cuestionada? Y la respuesta es porque nuestro individualismo pecaminoso no nos permite dimensionar esa unidad. Desde lo teológico hasta lo práctico nos cuesta ver y experimentar y practicar la unidad. ¿Dios en tres personas? Eso es imposible, imposible. O es uno o son tres.
Pero ¿qué parte del texto muestra distinción, división o diferencia? ¿Mm? La gloria del uno es la gloria del otro. Las palabras del uno son las palabras del otro. Las obras del uno son las obras del otro. La naturaleza de uno es la naturaleza del otro. Las propiedades de uno son las propiedades del otro. Es una gloriosa unidad. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Pero el Padre y el Hijo son uno. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Uno. Esta oración expresa una sentida, íntima y estrecha relación entre el Padre y el Hijo. Entre Dios el Padre y Dios el Hijo. No hay competencias. No hay egoísmos. No hay divisiones. No hay preferencias. Lo que hay aquí es una unidad perfecta, una unidad eterna. La belleza de la unidad en su máxima expresión. Si este es nuestro Dios, si el Dios de la Biblia es nuestro Dios, nuestro creador, íntimo, armonioso y glorioso, ¿deberíamos ser distintos? ¿Por qué Jesús insiste en su unidad con el Padre? Y no solo en esta oración, lo hemos visto casi en toda la serie de Juan. ¿Solo por comunicar una realidad teológica? ¿Qué efecto debe producir en los cristianos el saber que el Padre y el Hijo son uno? ¿Qué efecto? En el contexto del primer siglo o de la antigüedad, tenemos una ironía, o mejor, una irónica idea politeísta, en donde los dioses griegos y romanos, en vez de mostrar unidad, revelan una competencia cruda e implacable. ¿Se han visto las películas? ¿Han leído a los autores griegos y romanos? Y los emperadores que se autoproclamaban dioses mostraban entre sus antecesores y sus descendientes todo menos unidad. Y lean la historia de muchos de ellos, en donde no veían la hora de asesinar a su padre para quedarse con el poder del imperio. Y eran dioses, o como los dioses del Olimpo. Lean un poco de mitología griega, y en la antigüedad se creía eso. Y la pregunta es, ¿qué se podía esperar de los que creían en esos ejemplos? ¿Qué se podía esperar de aquellos que seguían a los dioses griegos y romanos? En donde era evidente la competencia, la crueldad. En la mitología griega y romana, la unidad era algo solo circunstancial. Por eso fue que los titanes se unieron para vencer a uno de ellos y entonces ser dioses. Lean un poco. Y eso creían en ese tiempo. Era una unidad algo circunstancial, no real, no permanente. Estos dioses tenían una dinámica muy pasional y competitiva, una actitud egoísta y mundana. ¿Usted sabe cuántas esposas tuvo Zeus?
Lea en Wikipedia o en cualquier parte. ¿Sí? ¿Qué estamos mostrando como iglesia de Cristo? Como que creyentes que profesan fe en el único Dios verdadero. ¿Qué dicen nuestros corazones? ¿Qué dice la intimidad de nuestra mente? ¿Qué dicen nuestras actitudes y relaciones? ¿Qué dicen? Realmente nuestra fe, nuestra confianza, nuestra directriz, nuestro todo es el único Dios que muestra una unidad armoniosa, sublime, una belleza única. ¿O será que le estamos haciendo competencia a los dioses griegos y romanos? Porque la gloria de nuestra unidad es la belleza de su unidad. Ahora, es claro que el Padre y el Hijo son uno. Son uno. Pero ¿qué tanto Jesús desea la unidad entre los suyos y por qué? ¿Qué tanto la desea? Bueno, pues siguiendo la línea de pensamiento de esa oración vemos esa segunda idea, el deseo de unidad entre los creyentes. El deseo de unidad entre los creyentes, la unidad entre el Padre y el Hijo es indudable. Es el fundamento para que su pueblo sea capacitado para el mismo propósito. Y miren cómo se repite esta idea varias veces. Y si algo se repite es porque es importante. Si la unidad fuera de un solo versículo, vaya y venga. Pero solo en este texto y en forma de propósito, el Señor os ruega al Padre esto. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 20, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que ellos sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ahora, la pregunta es, al saber que el Padre y el Hijo son uno, el saber solamente, el conocer solamente que el Padre y el Hijo son uno, ¿es suficiente para que haya unidad entre los creyentes? El simple hecho de saber o conocer que el Padre y el Hijo son uno, ¿eso es suficiente para que entre la iglesia haya unidad? Lo maravilloso de este texto es que la teología se hace viva en aquellos que le pertenecen al Padre y al Hijo. Y se hace viva de distintas formas. Y desde ya, mis hermanos, miembros de familia fiel, creyentes, hijos de Dios, miren si estas formas se están viendo en sus vidas. Primero, el texto nos muestra que el profundo interés de Jesús de orar al Padre por una causa como la unidad tiene grandes desafíos entre los creyentes. Estar unidos no es fácil. Y por eso no es simplemente una comunicación del Padre con el Hijo como una sugerencia.
Es un ruego. Versículo 9, yo te ruego por ellos. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo. Y tiene todo el sentido de que el Señor no ore por el mundo, porque si hay algo que caracteriza al mundo es ¿qué? Divisiones, disensiones, pleitos, contiendas, separación, fragmentación. Versículo 20, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Con toda seguridad, el Señor oró al Padre por nosotros, por muchas cosas, por muchas cosas. Pero su ruego aquí es ¿por qué? Por unidad. Por unidad. Que la unidad viva del Padre y del Hijo sea viva en los que creen en Cristo. El Padre, y como lo aprendimos ahorita por Juan David, el Padre contesta oraciones. El Padre puede actuar en los corazones de sus hijos para que busquen la unidad. La unidad de la iglesia es posible gracias a la intervención sobrenatural de Dios en nuestros corazones. Si no hay una intervención sobrenatural, no habría unidad. No hay unidad. Nos cuesta la unidad como seres humanos, ¿sí? Así usted sea hincha del mismo equipo, hay algo que lo va a dividir con otro hincha de su mismo equipo. Lo que sea. Entonces, la teología de este texto se hace viva en aquellos que le pertenecen al Padre y al Hijo. Primeramente, en ver el profundo interés de Jesús de orar al Padre por una causa que tiene grandes desafíos en los creyentes. Pero también esa teología se hace viva porque Jesús nos ha dejado su palabra para adaptarnos más a su gloria y a la voluntad del Padre. Y podríamos agregar algo que es más explícito en el texto, a la santidad. Versículo 7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esa expresión de sacar, esa expresión de ellos están acá, pero no son de acá, es una idea que conocemos muy bien como santidad. Ser apartados, ¿sí? No tener comunión con lo pecaminoso, con lo mundano. Y entonces dice el Señor en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Yo por ellos me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. La palabra de Dios nos predica, y esto es muy importante. ¿Por qué nos ha dejado la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos la palabra de Jesús? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos predica sobre la realidad de nuestro estado. Somos pecadores, somos idólatras de nosotros mismos, somos egoístas e individualistas, somos dados a los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo para agradarnos a nosotros mismos. Somos esclavos de nuestros deseos. Nos cuesta pensar en otros, nos cuesta pensar en su bien. Muchos se casan porque quieren ser felices, no porque quieren hacer feliz a la otra persona. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, ese es el gran pero de Dios. Pero Jesús vino, y es lo que dice su palabra, Jesús vino y nos libró de esa actitud obstinada e interesada. Murió en una cruz para que pudiéramos ver más allá de nosotros. Pudiéramos ver a Dios, a quien hemos ofendido. Es el principal ofendido por nuestra rebelión. Una mentirita piadosa. ¿Eso a quién afecta? Todo lo de Dios es santo, es sagrado. Una mentira es una ofensa para el ser más importante del universo, digna del infierno eterno. Porque no es cualquier persona. El Dios creador de todas las cosas. El Señor murió en una cruz para que pudiéramos ver a nuestro prójimo no como un objeto de orgullo y altivez. El Señor Jesucristo resucitó para humillarnos y convencernos que Él es el Señor de la vida. Es Dios sobre todas las cosas y concede la eternidad a quienes se humillan primero para que luego reciban la exaltación. La palabra de Dios nos es dada para santificarnos, para ser santos como Dios es santo. Si hay una iglesia dividida, si hay hermanos divididos, ahí está Dios. Si en mi mente tengo enemistad contra alguien, ahí está Dios. La palabra de Dios me santifica. Y nos santifica para que su unidad sea la unidad de su pueblo. Jesús no tuvo lugar con el pecado para que la unidad con su Padre no fuera fracturada, de manera que la palabra de Dios tuviera la razón. Y por eso Él dice en el versículo 19 una idea bastante extraña, y por eso, por ellos, por sus seguidores, por los creyentes, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesucristo se apartó no tuvo nada con el pecado. Obedeció al Padre en todo. Se santificó para que quienes lo siguieran fueran también apartados para ese propósito de glorificar a Dios. Y la palabra de Dios hará que se siga removiendo todo rastro de egoísmo e individualismo en nuestros corazones. La verdad de Dios purificará nuestra mente para que pensemos más en el bien de mi hermano que en el nuestro. Las escrituras tendrán efecto real en aquellos que desean la gloria de Dios. Pregunta, ¿quiénes desean darle la gloria a Dios? No tiene que decir amén, pero ¿quiénes desean darle gloria a Dios? Ahora, cuando decimos que vamos a darle gloria a Dios, tenemos que entender qué estamos diciendo con eso, porque ¿por qué darle a Dios algo que Él tiene por sí mismo? Él es glorioso por sí mismo. Nosotros no necesitamos darle nada a Dios. Pero cuando decimos
que le vamos a dar gloria, estamos diciendo que reconocemos y vamos a mostrar que solo Él es Dios, Él es Señor, Él es juez, Él es Salvador, Él es amo de este mundo, Él es el Creador, que es sobre todos, por todos y en todos. Es decir, vamos a glorificarlo siendo uno, como Él es uno. Entonces, el texto muestra que la teología de la unidad del Padre con el Hijo se hace viva en aquellos, solo en aquellos que pertenecen a Dios. Solo los que son de Dios. ¿Y cómo se hace viva? Primero, viendo el clamor de Jesús al Padre para que intervenga en nuestros corazones e imprima allí una actitud de unidad. Se hace viva, segundo, en que la palabra de Dios nos adapte más y más a la gloria y santidad de Dios. Y tercero, en que la unidad sea un resultado del amor con que Jesús ha sido amado por el Padre. Es un resultado. Versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, ese oh Padre no es una sugerencia, es un ruego. Padre, Padre Santo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Nosotros amamos a Dios porque Jesús fue amado por Él por siempre. Ese es un amor eterno entre el Padre y el Hijo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque hemos sido amados por Dios. La base de nuestro amor es su amor, de forma que su unidad sea nuestra unidad, porque la gloria de nuestra unidad es la belleza de su unidad. Quiero concluir con lo siguiente. Algo ideal de este momento en el que estamos aquí sentados, y ustedes que me están escuchando, algo ideal es que parece haber una sensación de unidad, porque todos están en el mismo ejercicio de escuchar la palabra de Dios. Algo ideal de este lugar es que nos reunimos a cantar juntos, orar juntos, leer las escrituras juntos. Algo ideal del domingo es que aparentemente todos quienes nos congregamos aquí estamos en sintonía, deseosos de adorar a Dios en comunidad. Hay varias manifestaciones de unidad hoy, pero Jesús conoce perfectamente nuestros corazones. Conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y sentires. Conoce todas las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. Y por eso oro esto. Oro esto. Y por esto. Oro porque su iglesia adolece de unidad. En este momento quizá vemos aquí cuántas personas, 100 más o menos, 100 personas.
Bueno, aquí hay 100 maneras de pensar distintas. Cien experiencias distintas, tradiciones distintas, personalidades distintas, conceptos distintos, tradiciones distintas, personalidades distintas, cosmovisiones distintas, capacidades distintas. Y a pesar de que todos hemos sido sometidos a la misma y única palabra, damos más lugar a las diferencias que a lo que nos une. Le damos más lugar a nuestra razón que a la razón de Dios. Le damos más lugar a nosotros que a los demás. Nuestras frases favoritas son, ¿cuáles son nuestras frases favoritas? Nuestras frases favoritas. No estoy de acuerdo. Una. No estoy de acuerdo. Y la otra frase es, yo creo que. ¿Se ha visto? Cuando usted habla con alguien, póngale atención a lo que dice su interlocutor. No, es que yo creo que la Biblia dice. No, es que yo creo esto. Yo creo, yo creo, yo creo. ¿Mm? Y esas afirmaciones son completamente legítimas cuando están supeditadas, basadas en la palabra de Dios. Pero muchas veces afirmamos esto fuera del marco bíblico. Y no es que tengamos, o es que mejor, no es que lo digamos con nuestra boca todo el tiempo, yo creo, no estoy de acuerdo, pero nuestras actitudes lo ponen en evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tener comunión con este hermano? Menos mal estoy señalando la silla vacía. ¿Por qué nos cuesta simpatizar con esta hermana? ¿Por qué me cuesta amar a esta familia? Hermanos, nos hemos llegado a alejar de alguien que nos exhortó o que llegamos a exhortar. Nos hemos distanciado de aquellos que nos han manifestado amor, aunque nosotros no lo vimos como amor. Hemos puesto una barrera sobre aquellos que no eran de nuestro agrado, a pesar de que son nuestros hermanos en Cristo. Me encantó una vez oír al pastor Sugel Michelén diciendo en una predicación, más le vale que estés en una buena relación con tu hermano ahora, porque lo vas a tener que ver en la eternidad todo el tiempo. Uy, ¿en serio? El contenido de esta oración nos desafía enormemente, pues la unidad es algo que le ha costado bastante trabajo a la iglesia de Cristo durante su existencia. Pero, y otro pero glorioso de Dios, y espero que se animen con esto, hermanos. Esta es una oración maravillosa, porque esta es una oración que ha sido contestada. Es una oración que ha sido contestada. Siglos de historia de la iglesia. Y a pesar de que nos ha costado la unidad, los testimonios de unidad han prevalecido. Más allá de las tensiones doctrinales y de la inmadurez espiritual y del pecado que nos asedia, el verdadero y genuino pueblo de Dios ha permanecido unido. Los verdaderos creyentes han testificado que el Padre y el Hijo son uno y glorifican al único y solo Dios.
He leído de hermanos en la antigüedad y en este tiempo que cautivan con su unidad. Ver a un apóstol como Simón el Celote, el guerrillero de su entonces, y al publicano Mateo, como un paramilitar de ese entonces, comiendo en la misma mesa y siguiendo juntos el legado de Cristo. Ver al apóstol Pablo finalmente reconociendo la unidad y la bendición que era Juan Marcos en el ministerio. Cuando en un principio dijo, ¿cómo vamos a usar a este hombre que nos abandonó en ese viaje? Pero después reconoció que era útil. Si quieren saber dónde está, lean el Nuevo Testamento. Ver a un bautista como John Bunyan, creo que han oído de John Bunyan, ¿cierto? El que escribió el segundo libro más leído de la historia de la humanidad. Pastoreando, no sé cómo lo hizo, y tengo que leer cómo lo hizo, pero pastoreaba a sus ovejas presbiterianas. Y ver a un presbiteriano como R.C. Sproul teniendo como su gran amigo a un pastor bautista llamado John MacArthur. Y esto parece lejano, pero he visto en Familia Fiel a hermanos cómo están dispuestos a perdonarse y a testificar del evangelio teniendo comunión nuevamente. Lo he visto. Ver a hermanas que se tenían poco aprecio por una circunstancia particular, pero que dieron lugar al evangelio en sus corazones para reconciliarse y seguirse amando. Ver a familias que se distanciaron por la falta de sabiduría, pero se volvieron a unir dando lugar a la sabiduría de Dios, que según Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, dice que la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Yo lo he visto. Ver a creyentes que tenían reservas entre sí, pero que decidieron responsabilizarse de su vocación cristiana, procurando con diligencia la unidad, que fue lo que leíamos en Efesios 4. Esa es la vocación del cristiano, ¿sí sabían? Solícitos en la unidad, procurando con diligencia la unidad. No me imagino el gozo que habrían sentido los discípulos cuando vieron al Señor resucitado. Imagínense eso. Imagínense ustedes ver a un pariente que amaron mucho y ver que está ahí, vivo. ¿Cómo se sentirían? Aparte de asustados, sorprendidos, pero quizá con un gozo enorme. Debió haber sido algo espectacular. Pero su gozo, el gozo de los discípulos, no debería ser muy distinto al nuestro. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, y esto hablo en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Qué gozo saber que nuestro Señor y Salvador oró por nosotros. Qué alegría ver que el Padre ha responde y responderá favorablemente a este clamor. Porque la gloria de nuestra unidad es la belleza de su unidad.